Shalom a todos, mi nombre es Joel y mi presentación se titula Llegar a la meta de nuestro peregrinar. Para esta primera parte de la carta a los romanos, escrita por Shaul. Y bien, escogí este tema porque en primer lugar fue lo que más me llamó la atención, algo que se me quedó mucho de lo que hemos estudiado a lo largo de estos capítulos en esta carta. Y lo he podido ligar con muchos aspectos ligados a ella. Aquí Shaul se está dirigiendo a creyentes que están en Roma y les da este mensaje a través de en esta epístola. Y bueno, en esta porción me basé en Shaul capítulo 8 versículos 22 y 23, donde Shaul da un ejemplo de cómo una mujer pasa por dolor en el parto. Así nosotros también tendremos pruebas y aflicción en nuestro peregrinar, aun si somos justos. Y lo desglosaré en qué significa llegar a la meta, a dónde y cómo debemos ir, qué debemos hacer para llegar y cómo es que podemos motivarnos en nuestro caminar. Entonces, aquí añadí el ejemplo de la mujer con dolores de parto, al momento de que ella dará a luz. Y aquí se refiere a que es un sufrimiento pasajero, así como vino puede irse, pero solo si es que nosotros ponemos de nuestra parte y tomamos acción, es decir, no solo decidimos hacerlo y nada más, entonces es que sí va a contar. Esto lo podemos relacionar con la parábola del sembrador, que sabemos que muchos tipos de tierra y sus semillas ya no aguantaron a causa de las dificultades y al final se secaron, o las que prefirieron quedarse en su vida próspera en el mundo y murieron. Como lo vemos en el mundo, ¿no? También, a causa de dificultades en la vida de las personas, o porque no son felices con lo que son, o con lo que tienen, o simplemente lo que ya tienen no les va a llenar, o incluso hasta lo llegan a perder, ¿no? O no es lo que ellos querían. Problemas en la vida de las personas, ¿no? Una tragedia incluso, o una dificultad económica, etc. O la parábola de los talentos, que vemos ejemplos de cómo nosotros debemos utilizar correctamente y de forma sabia lo que el Eterno nos ha dado, y no despreciarlo o usarlo únicamente para nuestros propósitos, sino va a ser de bendición en todo momento, porque si nuestra prioridad no será el usarlo para servir, entonces no sirve. Esto va ligado también a, así nosotros también tendremos pruebas y aflicción en nuestro peregrinar, aun siendo justos. Y con esto nos damos cuenta que incluso si obedecemos los mandamientos y somos justos, pasaremos por pruebas y dificultades, muchas veces para probar nuestra fe, como por ejemplo sucedió con algunos personajes, como pueden ser Job. Otras veces se refiere a que, como bien dice Shaul, nos criticarán o despreciarán por hablar de la buena nueva de una forma distinta a otras personas, tal vez, distinta a quienes añaden o quitan a su propio beneficio, tal y como sucedió con él u otros Sheliahim. Como lo vemos con los fariseos, ¿no? No solo engañaban a la gente con sus propias formas de interpretación errónea, sino que también lo que decían ni siquiera lo hacían, no lo sabían ni aplicar en sus vidas. Y es cuando vemos que critican a Yeshua, que este grupo de fariseos, donde también estuvo incluido Shaul, vemos que terminaron apedreando a Esteban, ¿no? En su caso. Así uno como creyente también debe tener esa precaución, debe estudiar a profundidad, no nomás dejarse guiar por lo que diga una religión o una versión, y si lo vamos a hablar, saber muy bien qué es lo que estamos diciendo, que sea algo congruente y además que lo apliquemos nosotros. Porque es peor aún el decir algo engañando a la gente que el simple hecho de ignorarlo y ni siquiera hacerlo ni hablar de ello. Así que aparte de esforzarnos por mantenernos santificados, el superar estas pruebas forma parte de nuestra misión. Como por ejemplo Abraham, a quien le fue probada su fe a través del sacrificio de Isaac. Aunque quizá a nosotros no se nos pongan pruebas de esa magnitud como las que vemos en estos personajes, que quizá no nos persigan hasta la muerte o nos amenacen. Y aunque podría llegar a suceder, o quizá simplemente, por ejemplo, en esta época, ¿no? A través de las redes sociales y los medios electrónicos, posiblemente incluso hasta te rechacen, ¿no?
Pero como ya sabemos, como enseñó Yeshua, no debería ser para nosotros un mal, sino al contrario, es bendición, ¿no? Pero habrán muchas y para nosotros ya pueden parecer algo difícil. Entonces es ahí cuando debemos estar atentos. Y todo esto, como ya vimos, solamente debe servirnos de motivación para esperar la venida del Mesías, ya que debido a que nos mantuvimos rectos, tenemos la posibilidad de hacer y por consiguiente obtener la herencia del Padre, tal y como dijo el Mesías en Mateo capítulo 5, versículo 10. Bendecidos los que padecen de persecución por causa de justicia, porque el reino de los cielos suyo es. Bendecidos son cuando los insulten y los persigan, y digan toda clase de mal contra ustedes a causa de mí. Alégrense y gócense, porque su galardón en los cielos grande es, pues así persiguieron a los profetas antes de ustedes. O sea, es decir, nosotros ni siquiera podemos quejarnos porque ni a nosotros nos persiguieron como lo hicieron con los profetas, o los enviados de Yeshua, o a Yeshua mismo, porque tampoco ese sufrimiento se compara en nada con la promesa que Él nos tiene. Y porque, como dice en el verso 25, tenemos un lugar al cual llegar ansiosos. Entonces, como jóvenes, ¿cómo lo aplicamos? Debemos estar firmes en cada momento de nuestra vida, no permitir que nada de este mundo que nos rodea nos haga dudar o nos contamine, debilitando nuestra forma de pensar. Y esto forma parte de las pruebas, ya sea probar nuestra fe o integridad. Por eso al tener cuidado del mundo que nos rodea, no nos acercamos a las cosas que nos pueden alejar de la instrucción. Es decir, que ocupen más espacio en nuestra vida y lleguen a ser más importantes, o hay algo en ellas que contraiga los mandamientos. Y entonces, para llegar a la meta, ¿cómo le hacemos? Lo mismo, sabemos que el Padre nos ha consagrado a que le sirvamos. Debemos mantenernos alejados de la vanidad, y eso va ligado a que nada de lo que hagamos en este mundo podremos conservar, lo cual fue para nuestra propia satisfacción. Al final esta vida va a tener un final, y mucho de ello que nosotros pudimos obtener quizás pues no va a haber valido para nada, al menos no en nuestra vida espiritual. Es decir, por mucho que hayamos logrado o obtenido aquí, o a donde hayamos llegado, eso no es algo que se pueda comparar ni un poco con lo que el Padre nos tiene como recompensa en las moradas celestiales, las cuales son eternas, mientras que aquí es pasajero, ¿no? Podemos ver cómo dice en Mateo capítulo 6, verso 19. No amontonen tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones irrumpen y hurtan. Finalmente, lo que sabemos y hablamos de nuestra fe debe reflejarse en nuestras acciones, ir acompañado de las acciones, para entonces ser de bendición tanto en nuestra vida como testimonio a otros. Es decir, una vez que sabemos cómo debemos actuar, debe ir acompañado de las acciones, ya que no basta solo con reconocer, sino seríamos como tibios o hipócritas. Y bueno, en conclusión, como un caminar en el desierto, si no nos rendimos y esperamos ansiosos llegar a nuestro destino, sin importar el cansancio, descansaremos al llegar a la meta. Y bueno, este sería el mensaje de mi póster. Una de las cosas que he estado aprendiendo más, especialmente en la carta a los romanos y lo que menciona Shaul. Entonces espero haya sido de edificación. Es todo por mi parte. Gracias por su atención. Hazak Hazak y Shalom.